Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del Sunday Night Pro Wrestling Podcast. Y como verán, volvimos al set antiguo, Ajá. además de pues venir un poco más oscuras, ¿no? Sí. Como siempre, me acompaña el Mexican Nightmare y el motivo del por qué estamos oscuras el día de hoy es porque no hay luz. No, no es cierto. Es porque hoy oficialmente empieza nuestro especial de Halloween. Ajá. Debía empezar hace unos días, pero por cuestiones... Técnicas de administración, tuvimos un par de pedillos y literalmente apenas pudimos empezar. Así es, la próxima semana empezamos nuevamente como debe ser pues ahora sí que, ¿Con reportaje? sí, todo, básicamente. Ujú. Pero bueno, para empezar con este Festival del Horror, Ujú. esta temporada de Halloween, de Día de Muertos aquí en nuestro país, México, decidimos pues irnos por la fácil, ¿no? En esta primera semana Así es. vamos a hablar de los personajes oscuros de la lucha libre, no solo de WWE, ya que en mi lista personalmente tengo varios nombres que no son tanto de WWE, Ok. pero en su mayoría sí. Realmente, al ser WWE la empresa del entretenimiento deportivo, es donde más hemos visto exhibiciones de personajes basados Ajá. en Personajes, temas sobrenaturales, exactamente. oscuros o terroríficos. Ajá. La WWE se ha enfocado durante las diferentes décadas de su programación en tener unos personajes que rozan lo estrafalario, como ya hemos visto en muchas ocasiones, desde la era dorada, era de la New Generation, la era actitud. Muchísimas eras han tenido alguno que otro personaje que sí se le considera terrorífico o que llega a inclusive dar miedo sin siquiera ser el propósito. Así es. Y en esta ocasión hicimos un listado de 5 luchadores cada uno. Vamos a hablar en total de 10. Ujú. Bueno, en promedio, porque podemos tener otros nombres, pero ahora sí que, ¿para qué hacerle la emoción? Tenemos a Kane y a The Undertaker, Sí. de inicio. O sea, esos no pueden faltar. Los que nunca pueden faltar, los que tienen ya en mente, eso lo vamos a mencionar. Y vamos a hacer un pequeño, pues, una mención, un homenaje sobre todo de estos nombres y por qué, sobre todo su trascendencia, ¿no? En este Exactamente. lado oscuro de la lucha libre. Así es. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Te parece si empiezo yo? Sí, adelante. El número 5 de mi listado es que también no importa tanto el orden, Sí, como que nada ajá. más hicimos mención de estos luchadores. Big Daddy B. ¿Quién es Big Daddy B? Pues para quienes lo recuerdan de la era Attitude, de videos anteriores, quizás donde lo hemos hecho mención, él formó parte del Ministerio de la Oscuridad, fue rey del ring, fue uno de Exactamente. los reyes del ring de la Creo- época de la New Generation. Sí, creo que fue el 95, si mal no me equivoco. Lo reconocerán fácilmente por su tono de piel, obviamente, y por su peso, al ser un luchador súper pesado, se podría decir, Sí. entra en esa clasificación. A mi parecer, creo que pocos luchadores hay más pesados que él. Sí, definitivamente. O sea, no sé si era más pesado, por ejemplo, el Big Show o Mark Henry o el Gran Khali, pero definitivamente había una gran diferencia, por lo menos en su composición corporal. O sea, el Big Show era alguien pesado por su altura y un poquito por el peso. Mark Henry, pues, porque mostraba un físico Estaba un poquito... fuerte. Estaba fuerte, por algo era el hombre más fuerte del mundo. Yo creo que se podría comparar con Yokozuna. Definitivamente. Ya Yokozuna en su último run, diría Así yo. es. Y pues precisamente vamos a hablar del último run de Viscera, que es Big Daddy B, Ajá. que realmente no hay nada que destacar, nunca fue, como menciona el Mexican Nightmare, no es de esos luchadores que tenían la intención de tener una temática oscura. Ajá. Simplemente, yo lo pongo en este número porque cuando empecé yo a ver lucha libre, Sí. WWE fue entre 2008, 2009, 2010, y por esas épocas veías en los juegos, veías en alguno que otro video en YouTube a luchadores como Big Daddy B y sobre todo la forma que tenía, el atuendo, los tatuajes, Ajá. inspiraba cualquier otra cosa que sea terror. O sea, realmente era una persona horrorífica dentro del personaje, obviamente. Creo que han hablado, o tengo recuerdo de entrevistas de luchadores donde dicen que es un amor de persona y que no sé qué. Ajá. Estamos hablando meramente de sus personajes. Sí. Y qué buen trabajo, y entrando un poquito en lo que es fuera el personaje, qué buen trabajo debió haber hecho él, porque, o sea, sí te mostraba, no sé si la intención en algunos momentos era como que ser un poco, sin ofender obviamente, repulsivo, desagradable, Sí. pero como que te incomodaba el solo Sí. verlo, porque era un tipo que tenía, no sé qué cosa tenía en los dientes, o sea, los tatuajes un poco, o sea, era algo, no sé, incómodo a veces de ver, más por ejemplo que nos tocó a nosotros verlos de la lucha libre de muy niños, o sea, no Exactamente. te transmitía cosas, o sea, no sé. Es una vibra tipo Doink the Clown, tipo de ese tipo de luchadores que sí rozan como lo terrorífico, pero más que nada por ciertas acciones Sí. o cuestiones
pero no son realmente... No es su función principal Sí. aterrar a los televidentes. Y en el caso de Big Daddy V, en su paso en ECW, cuando pasa a ser Big Daddy V, porque antes de eso es Viscera, antes de eso está un par de años fuera de WWE, de ahí nos vamos hasta la era de Attitude. Antes era Maven, ¿no? Antes era Maven. Antes de Big Daddy V fue como un tipo chocolate sexy, el gimmick Ajá. que tenía Mark Henry. Algo, o sea, estaba en la nada, estaba Sí. lloviendo, estaba haciendo todo y lo ponen aquí como el guardaespaldas de Max Striker, que era, no sé si hasta donde yo sé, era nada más comentarista de ECW. Y creo que fue gerente general de ECW en un tiempo. Ok, entonces no estoy tan equivocado. Él lo reintroduce a WWE como la fuerza más dominante del negocio. Forma parte de esa ECW donde creo que ya había salido el Big Show, pero pues estaban estas fuerzas. Estaba en esta época del cambio entre la ECW, que todavía tenía un poquito de la original de Paul Heyman, a este ECW que introdujo Vince McMahon ya oficialmente como parte de su programación PG. O sea, lo vimos inclusive enfrentarse a varios luchadores de la programación habitual como CM Punk. No sé si me equivoco, pero según yo tuvo una lucha, una Fatal 4-Way con el Gran Khali, con el Big Show y Mark Henry. Creo que fue solamente con dos de ellas, pero era la lucha de gigantes, algo así. Una lucha así de exactamente. Exactamente. Desgraciadamente Big Daddy V no cuaja, no nada realmente. Sí. De hecho, sale prematuramente de la empresa porque tenía un problema pues con su peso bastante grave realmente. Esos 221 kilos que llegó a pesar en su última etapa pues le hicieron... Le dieron factura. Exactamente. Y WWE o su médico o alguien entre esos tres puntos le pidió que bajara 30 kilos. Creo que Big Daddy V se negó o simplemente no aceptó, no quiso continuar, por lo que estuvo los siguientes 5 años, creo que hasta 2013, luchando en independientes. Creo que tuvo una lucha en Qatar, hasta su posterior fallecimiento, desgraciadamente. Pero nos deja este último gimmick, precisamente, que además, si queremos destacar también un gimmick terrorífico de él, sí sería el de Viscera. Sí, como parte del Ministerio de la Oscuridad. Creo que esto ha sido el punto más de terror que sí fue explícitamente que intentó hacer Vince McMahon. Definitivamente, o sea, todos los personajes que rodeaban el Ministerio de la Oscuridad o el Ministerio Corporativo, sí, o sea, era pesado. El único problema es que siento que se ve más atemorizante en 2008 que en esa época. O sea, en esa época se veía como muy gótico. Ajá. Y en el otro ya se veía, como dices tú, grotesco, pero en el aspecto terrorífico, se podría decir, o agresivo. Ajá. Porque sí hubo un tiempo en el que sí era una amenaza, pues por el peso, no llegó a haber sido, digámoslo así, un contendiente serio para un campeonato mundial, pero sí tuvo luchas contra caras importantes como CM Punk, John Cena y muchas cosas más. Pero pues sí, queda en el recuerdo, pues vaya, de los fanáticos de aquella época. Y pues... Eso, muchos que vivieron esa época seguramente les aterrorizaba Big Daddy V. Sí. O sea, realmente sí es... Y luego le tocó hacerle varios slams a divas, ¿no? Sí. Tuvo, antes de eso, cuando era todavía como una cuestión de seductor, tiene una historia, ahorita lo leí con Gillian García, precisamente, que acaba de regresar, que la quería como novia, luego el Goodfather llega, luego ella le pide matrimonio a Viscera. No, una locura, o sea, de plano, nunca supieron qué hacer con él después de su primera salida posterior a la Era Attitude. O creo que antes, en la nueva generación, sale y regresa a la Era Attitude. Sí, creo que sí. No estoy seguro, pero definitivamente este es uno de los personajes más atemorizantes. No entraría tanto en lo oscuro, sino, bueno, pues su imagen se podría considerar oscura. Sí. No se confundan. Ajá. Se usaba mallas negras, sus tatuajes, todo eso. Pues, o sea, era alguien, sí, oscuro. Pero bueno, pasamos al siguiente. ¿Te toca? Ok. Yo creo que me cuesta un poquito hablar justamente de este personaje porque obviamente a mí no me tocó. En mi número 5 yo puse a Kamala. Ok. Kamala fue uno de esos personajes que yo me introduje justamente. Él tiene el recuerdo justamente de que tuvimos una colección de DVDs del Undertaker, digámoslo así, de toda su carrera, en el que repasaba varios de sus contendientes, varios de sus rivales, y uno de ellos en uno de sus tiempos fue Kamala, que recuerdo que hasta se adentraba a Undertaker en el Death Valley junto a Paul Bear para hacer como una especie de ataúd a mano y todo eso. Cierto. Ajá, pero el punto es de que Kamala era un personaje bastante turbio. Se supone que era alguien que comía personas. Sí. Y pues, y aparte, quien era el intérprete, no me sé su nombre brevemente, ayudaba mucho, porque el tipo únicamente hablaba como que balbuceando, o sea, ¿de dónde era que era? No investigué porque no lo tengo yo en mi lista, pero sí, era
como un papel de magia negra, pero quiero era creer más yo el- que africana o Sí, de esos países. un tribal. Algo, algo tribal más Exactamente. bien, porque eso de magia negra y lo vudú era más bien del siguiente. Pero sí era un personaje que hasta eso te incomodaba y como yo te digo, nosotros empezamos a ver la lucha muy pequeños, yo tenía como 5 años cuando voy viendo eso, y en aquel entonces sí se me hacía medio terrorífico ver un tipo así que llegaba a enfrentarse al Undertaker, que aparte era súper aún más oscuro. Sí. O sea, era algo no perturbador, pero sí como que inquietante. Y de alguna manera como que intentaban adaptar o de alguna manera poner al nivel de ese nivel de tenebroso a los Sí. personajes que se enfrentaban al Undertaker. Sí, claro. O sea, posteriormente tuvimos ya, bueno, un par de años después a Kane. Sí. Entonces es una lista de cómo The Undertaker de alguna manera ha marcado una línea Sí. en la que En algún momento tiene que enfrentarse a semejantes a a él. sus pares, ajá, Ajá. exactamente. O sea, al final de cuentas tienen que enfrentarse. O sea, pasamos literalmente por cada era y se ha visto las caras con casi todos. O sea, desde Bray Wyatt hasta, no sé, Hasta Kamala. Hasta Kamala, justamente. O sea, literalmente muestra la longevidad del hombre muerto, pero pues bueno, eso es otro tema. Y les digo, no hay mucho que pueda decir de él. Desgraciadamente no me tocó. Era un personaje más de la New Generation. Era, bueno, a principios de ella y ya finales de la Golden Era, más bien. Tengo entendido que aquí en México, entre los 90 hasta cuando dejó de luchar, porque desconozco la fecha en que dejó de luchar, fue la sensación. Sí. O sea, más que nada cuando en esa época de WWF, de la lucha libre mexicana acá, era la sensación. O sea, era como traer no sé, al Undertaker, casi. O sea, de plano era el punto, era el monstruo que llevabas, ¿no? La atracción. Sí. Bajo el papel, claramente. Ajá. No estamos tratando de ofender a ninguno de estos personajes. Cabe recalcar. De hecho, hasta, qué bueno que haces el hincapié, hasta admiramos mucho del compromiso que tienen esos luchadores Sí. para interpretar a sus personajes, porque obviamente es un compromiso total querer interpretar a un personaje que está designado o por lo menos tiene cierta intención de provocar miedo a los espectadores. Porque muchos hablan de que, es que es súper fácil interpretar a un chico bueno, un Boy Scout, dirán, no sé, a John Cena, a Cody Rhodes, o no, que es súper fácil o mucho más sencillo interpretar a un tipo que la hace de tipo malo. No sé, un Scott Hall, un Triple H, un Lo Randy más Orton. difícil es Sí, tomar meter- estos papeles. Ajá, porque es literalmente como que interpretar a un monstruo de una película de slasher, a un monstruo sacado de las películas de terror de los 90, ¿qué día? De los 70, 80. Ujú. Sería como literalmente tener a un, no sé, ¿cómo se llama ese el de la masacre en Texas? Leatherface. Leatherface. Que, justamente. que hay un luchador llamado Leatherface. Oh. Y hay una copia que se llama Leatherface recargado que luchaba en Tijuana. Saludos a Super Kick. Déjame adivinar a Leatherface. Tal vez estuvo en WCW. Puede ser. Seguramente, sí. Hay un Leatherface, exactamente. Ok. Pero bueno, ese es, a diferencia de Leatherface, que básicamente es una calca o es una intención, o lo hacen con la intención de querer agarrar un poco de ese público. De atención mainstream, Exactamente. básicamente. Pero en el caso de Kamala, o sea, es un personaje muy original. Bebe de muchas cuestiones, pero Sí. definitivamente sí es Y un está luchador. inspirado en cosas reales, porque hay que determinar pues de que hay mucho trasfondo en cuestiones tribales y todo eso que sí tienen como que esas manías. Sí. Un poquito perturbador eso, ¿eh? Sí, sobre todo eso, si nos ponemos más, o sea, si hubieran querido ir hasta las últimas consecuencias, no sabría hasta dónde podrían haber llegado, porque sí, son temas bien oscuros, ese tipo de, a lo que hacía referencia Kamala, Sí, precisamente. definitivamente. Oscuro de ahí sí, de malo, de... Sí, de cosa que no... Sí, no. Ajá. Pero Ustedes bueno. entenderán. Sí. Creo que al final, hasta eso, tiene como, o por lo que he visto en internet, tiene como mucho cariño del público, además, Kamala. Sí. O sea, que también es otro de los que dicen, es un tipazo, es un salón de la fama de más. Sí. Pues como te digo, dio la vuelta a todo el mundo, no solo en México, en Estados Unidos, sino que destacó en todos lados. No era un hombre de títulos, jamás lo fue, pero definitivamente, como Se llevó el mencionamos, corazón de los fanáticos y creo que ya tiene tiempo que falleció nuestro buen Kamala y pues bueno, al menos se llevó el amor de la gente, que es lo importante. Así es. A pesar de ser un personaje que estaba destinado a ser terrorífico. Ok. Sí. Ok, seguimos con tu número 4. Número 4, Mankind. ¿Lo tienes? Sí, definitivamente. Bueno, creo que no, más bien no lo tengo. ¿No? Bueno, yo a Mankind lo pongo porque me da igual. Ahora sí que no hay forma más fácil de poner un nombre que cuando te toca de niño que lo ves y te cagas de miedo. Sí, Y definitivamente. Mankind también es de esos personajes que veía los videos, las recopilaciones, que veía los documentales o donde quiera que te topabas a Mankind, decías,
what the fuck, ¿quién es este hombre? ¿Por qué usa una máscara? ¿Por qué actúa como loco? ¿Por qué está en un cuarto donde hay puros boilers? El tema de entrada es súper oscuro, o sea, es de verdad, era... Y precisamente su origen ya cruzaba la línea de lo perturbador, de lo tenebroso y más allá, Ajá. pero lo hicieron un poco light, nada más le dejaron la máscara. Mankind, pues en español es humanidad. Exactamente. Entonces, Querían reflejar como que eso, los pecados y todos los trastornos de la humanidad en general. me gusta eso, porque tiene o sea, el personaje tiene una enfermedad que no sé Sí. si esté tan bien o no, sobre todo por estas cuestiones, pero tenía trastornos mentales. Sí. O sea, estaba mal, estaba trastornado, se podría decir, el personaje. Vivía en En el Boiler Room, como se le Sí. denominaba ahí en aquel entonces la Federación. Y fue un personaje que literalmente, yo diría que sí salva la carrera de Mick Foley justamente al llegar a la Federación. Lo sabe introducir. Porque para darles contexto, a Vince McMahon no le gustaba Mick Cactus Foley, Jack. Cactus Jack. Porque Cactus Jack fue, digamos, Mick Foley como... Cactus Jack es, digámoslo así, la esencia más pura de lo que es Mick Foley. Cactus Jack es como el base, Exactamente. el base de los personajes. ¿Sí? Ajá. Y pues él estuvo un buen tiempo en ECW, luego estuvo en WCW y al final de cuentas llega a la WWF. Pero es Vince McMahon que pues se niega como que a darle cabida al propio Cactus Jack o a Mick Foley como tal y le muestra el personaje de Mankind. Y yo creo que a diferencia, perdón, de estos dos nombres anteriores, o de ya los nombres que hemos mencionado, a Mankind le ayuda mucho que viene de enfrentarse a Terry Funk, de enfrentarse Sí. a todos estos maníacos que luchan Parece en como AEW. que realmente sí, o sea, haya quedado mal después de tanta lucha hardcore. Exactamente. O sea, como que exactamente. sí le pasa factura y te quedas como que... Luego hubo un tiempo en el que creo que hasta se rapa una parte aquí enfrente de la cabeza y únicamente le quedan como que los mechones todos aleatorios. Seguramente. Y que la máscara ayudaba bastante, pues, porque, o sea, los feudos luego que tuvo con personajes tales como Undertaker, su alianza con Paul Bear, o sea, sí lo hace muy perturbador y a la Fue el vez... dolor de cabeza del Sí, Undertaker. fue el dolor de cabeza del Sí. Undertaker porque inclusive en varias ocasiones Taker creo que tuvo una rivalidad con Goldust por el campeonato intercontinental y es el propio Mankind quien Sí. lo para. Es el propio Mankind que hace que su manager, Paul Bear, lo traicione y justamente se alía con él. Fue su más grande némesis hasta que llega Kane de The Undertaker. Definitivamente. Definitivamente. Ya luego, pues sabemos que pasa a ser. O sea, ya luego, como que deja un poco de lado el personaje, entrando a la era Attitude. Ahora sí, como Sí. que todos dejan un poco el gimmick Ajá, y se vuelven. Toman como sus personalidades un poco más realistas y ya se vuelve el corazón de la empresa, ajá, básicamente. Básicamente, ahí en la era Attitude, como tú dices, toman su esencia misma de sus personas y se sueltan al 100%. O sea, dejan que salir cualquier cosa y literalmente Mankind en aquel momento se vuelve un favorito de los fanáticos porque ya se había sacrificado un montón por todo el negocio como tal. O sea, Sí, no se equivoquen, de este tramo, del tramo al Mankind más perturbador, Mankind, ya habíamos tenido la primera Hell in the Cell, ya habíamos, no, la Hell in the Cell en la que participa él, contra el Undertaker en ya habíamos King of the Ring. tenido El enfrentamiento entre The Rock y Mankind justamente en Survivor Series del 98. previo a eso, el enterrado vivo, Sí, ya también. habíamos tenido eso, ya habíamos tenido la rivalidad, ya habíamos tenido la lucha de Boiler Room, que es otra lucha un poco mítica y a la vez, ¿cómo se podría decir? Como extraña, Sí. como que muy rara. Pero eso, ya de ahí toma ese papel, gana el título de WWE, luego Se convierte en El Salvador justamente en aquella mágica noche de Que ya enero de mencionamos. 1999. Comparte gimmick, bueno, comparte la personalidad de Dude Love, que también pues ya ahí ya pasa a ser otra cosa, pero definitivamente Mankind es un personaje por dentro y por fuera muy perturbador, como Sí. que ocupa todo, o sea, supieron hacer bien las costuras, porque definitivamente alguien desquiciado, alguien al quien querían demostrar que era lo que era Mankind, fuera del ring, lo hacía dentro. Sí. O sea, ¿a quién tiras de la celda 2 veces? ¿A quién entierras? Luego, ese del Big Show con el que subía el video, el TikTok, no sé si ves donde lo entierra vivo el Big Show y lo avienta. Pero Sí. lo avienta, o sea, Como trapo, literalmente trapo. así lo lanza y literalmente cae entre la tierra y todo eso. Y de eso, anteriormente se había enfrentado precisamente a Terry Funk en una lucha con alambre de púas. Donde literalmente pierde la oreja. Exactamente, entonces era como que el balance perfecto entre Sí. la locura y la oscuridad. Sí. Y ya, pues pasó lo que tuvo que pasar, pero nos entregó a Mankind, que fue Ajá. una joya y que creo que poco se dice de Vince, porque bien pudo haber sido Mick Foley y haber funcionado o no, Sí. pudo haber sido Dude Love. Y Es como el funcionado episodio o no. que vimos de la Guerra de los Lunes por la Noche dedicado completamente a Mick Foley. O sea, fue literalmente algo al azar. Sí. Algo al azar que literalmente Foley estuvo en el momento indicado
y al finalmente la vida lo recompensó, regresa como Mankind conquista la WWF, tiene el mayor índice de audiencia, después salía con The Rock, este segmento de Rock and Sock Connection de This Is Your Life, que literalmente, o sea, bate récords en cuestión de audiencia, o sea, es impresionante. Sí. Ya luego finalmente regresa a la esencia de Cactus Jack, a Mick Foley, y pues a partir de los 2000 Jack, digámoslo así que... Pierde un poco la oscuridad, pero sí, la locura no la deja. Ajá. Cactus Jack, Mankind, queda en el baúl de los recuerdos y pues, no sé si, por ejemplo, ¿te acuerdas de la Hell in a Cell de Undertaker contra Shane? Hay un comentario de Michael Cole, no sé si lo hace como referencia al propio Mankind o simplemente es como que literal la traducción, que Shane se lanza y nomás grita Michael Cole, por el amor de Mankind o el amor de la humanidad. Supongo que quiso hacer referencia justamente a... Sí. Ajá, como... Es bien bonito igual el nombre, o sea, Mankind es humanidad. Entonces, como que juegan mucho con eso, con la oscuridad y a la vez con la luz, porque era un personaje que vemos que tenía cierta luz y a la vez como que había un... No era balanceado definitivamente, pero tenía esos dos aspectos. Era un personaje muy profundo para algo como lucha libre. Sí. Y para un momento en el que literalmente estaba en la New Generation era que, o sea, fue una era que, digámoslo así, no se caracterizó por tener los mejores historias. No se caracteriza por nada. Exactamente, solo se caracteriza por Bret Harrison Michaels. Exactamente. Pero bueno, pasamos al siguiente. ¿Cuál es tu número 4? Papa Shango. Papa Shango, otro clásico. Papa Shango, un clásico de la era dorada de la WWE. A principios de los 90 le dan este personaje a Charles Knight, creo que se llama. Muchos lo conocerán como El Padrino, muchos lo conocerán como... ¿Qué nombre tuvo mientras estaba en Nation of Domination? Uy, no sé. Pero bueno, ha tenido tantas caras este tipo es conocido actualmente por el Godfather. Ajá, más que nada por el Godfather. Y pues en aquel tiempo se le da a este personaje, creo que venía el luchador de WCW, no recuerdo muy bien, esto lo saco mucho más del podcast del Undertaker. Se le presenta esta idea de un maestro vudú, brujo y todo eso, que como ya sabrán todo el mundo, no era la gran cosa en cuestión de ring ni de títulos, pero sí estaba ahí para literalmente romperle los cabales a todos los luchadores. Creo que hasta una vez embruja al Ultimate Warrior y literalmente hace que se le salgan casi que las tripas. Sí, eso es real. Ajá, y pues era un personaje que lo veías luego con la cara pintada, con las calaveras y sí te sacabas de onda. O sea, igualmente fue un enemigo recurrente el Undertaker, que más que nada eso se da por la gran amistad que tienen entre los dos. Sí. Pero no diría que es un personaje tan terrorífico, pero como que, o sea, desde el momento en que lo ves con los vudús, de querer embrujar a la gente, es como que ya literalmente sientes como que la sombra de tu mamá o de tu abuelita viendo en tu hombro y nomás dices, eso no es de Dios. Definitivamente, sí, exacto. Sí, no estaba enfocado a precisamente dar miedo, pero los temas que tocaba, los temas que caracterizaban al personaje sí son bastante serios y delicados. Sí, exactamente. sí, adelante. No es que seamos creyentes, pero es como, o sea, respeto. Es como que simplemente, no creo que esto sea real, pero no me burlaré. Sí, exactamente. Yo mantengo mi distancia. Y de repente enciende la luz mientras está viendo la lucha. Le tengo más miedo a él que al Undertaker. O sea, el Undertaker sí definitivamente... O sea, el Undertaker era un enterrador nada más. Pero este tipo sí, o sea, ya estás hablando de cosas que existen en la realidad y que si ves en Google, uy, ¿qué significa esto? Ah, qué miedo. Entonces, exactamente eso. Fue muy valiente de su parte tomar este personaje que no diré que salvó su carrera, pero lo tuvo en un buen lugar en aquel tiempo. Lo mantuvo en la federación. Sí. Porque aparte, como dices tú, no destaca en nada el Godfather. Pero, Papa Shango se destacó por aparecer, creo que en el main event de WrestleMania 8. Creo que sale en ese brawl que hay entre Sid Vicious, ¿era Sid Vicious o Psycho Sid? Psycho Sid. Ultimate Warrior y Hulk Hogan justamente en WrestleMania 8. Y él mismo lo cuenta esto de manera divertida. Bruce Prichard, fue Gorilla Monzón. Okay. Gorilla Monzón, de que no le avisó que tenía que salir y salió tarde. Ok. Y pues, o sea, es un error que no lo percibió hasta dentro de muy poco, que literalmente un fan le pregunta al Godfather, ¿por qué saliste tarde en WrestleMania 8? Fue culpa de Gorilla Monzón. O sea, es de como que sus momentos más icónicos de su carrera están en el main event. Sí. Si mal no me equivoco. Pero bueno, su personaje evolucionó a ser el Godfather, que pues bueno, o sea,
risas no faltaron con ese personaje, Sí. definitivamente. O sea, Sí. tanto que casi rompe el personaje del Undertaker cuando el Undertaker era la cosa más seria del mundo y era literalmente el tipo que crucificaba gente. Así es, así es. Entonces, vamos a pasar al siguiente, pero antes una pequeña pausa porque ya viene el primer nombre grande, choncho. Así que vamos a ello. Ok, volvemos y en el número 3, en mi número 3, no sé tú, yo tengo a Kane. Yo lo había puesto el número 2, pero ok, adelante. Yo a Kane lo pongo en el 3 porque el número 2 me da miedo de verdad y el número 1, o sea, yo pondría en el número 1 a Kane hasta eso. Me da mucho más miedo Kane, me da más miedo el Kane que debuta, me da más miedo el Kane pelón y me da el Kane con máscara, el último ya no me da miedo. Ok. Ya no se me hace chido. Pero para empezar la máscara, hablemos de la máscara. Sí. Tú lo tienes en el número 2 para que ya hablemos de Kane, Sí, ajá. de plano. Sí, o sea, ya se habló justamente de esto en el video de Bad Blood. O sea, el tipo tiene uno de los mejores debuts en la historia del pro wrestling en general. O sea, el tipo venía ticiándose todo el año. Paul Bear, que aparte es otro personaje que da muchísimo miedo, en mi opinión, Sí. hablaba de él como si fuera la gran amenaza, como que fuera un igual al Undertaker. O sea, ya te lo ticiaban y te decías como que, ok, qué tan malo tiene que ser o qué tan perturbador tiene que ser. Tomando en cuenta que era él y antes de eso era Mankind. O sea, era alguien más que Mankind. Sí. Dense un quemón Ajá. de lo que era Kane o lo que Se suponía que auguraba ser para Kane injustamente. Y luego tenemos el debut en Bad Blood. Las luces se ponen rojas, escuchamos ese piano fúnebre que llega con Paul Bear entre las llamas. El tipo literalmente parece un monstruo salido de algún libro de Stephen King. O algo Para así. empezar, Glenn Jacobs es una bestia. Sí. O sea, está rotísimo. Es rotísimo. El tipo, o sea, mide ¿qué? Casi 2 metros de altura, 300 kilos. En aquel entonces era puro músculo. El brazo se le ve así. En aquel tiempo era un traje completo, pero sí. No era de un lado, ¿no? No, en aquel tiempo sí era un traje completo. Bueno, pero vamos a hablar precisamente del traje. Curiosamente no se le ve mal. O sea, yo creo que por lo mismo, por la silueta que tiene Kane, pero hubiera sido cualquier otro luchador un poco más descuidado y hubiera sido un chiste. Se le Fue ve como muy la trama bien. del Kane falso. Es un traje, exactamente, al Kane falso se le ve mal el traje Ajá. de Kane. En cambio, a Glenn Jacobs, no, hombre, o sea, el tipo, o sea, llenaba el traje. Hecho a la medida, meramente. Hecho a la medida, justamente. La máscara, no, creo que en aquel tiempo sí era cabello real de Glenn Jacobs, porque Sí. hay una foto justamente de él, así estilo Robert Pattinson, con el maquillaje justamente en los ojos Sí. y sin la máscara y sonriendo. Pero, o sea, sí, o sea. La máscara es, creo que, el punto que define a Kane. Sí. Que ha tenido muchos diseños, diferentes patrones, pero esa primera máscara es como, no sé si, es como una cuestión tipo entre Leatherface y Jason. Jason, porque es esta figura, o sea, es una máscara que tiene una forma bastante sólida. Sí. Es piel y todo, pero no tiene ningún Ajá. desorden. Está bien ordenada la máscara. Aparte Y es una máscara completa. es completa y es de piel. Entonces te da esa sensación de que bien podría ser su cara real o está ocultando algo detrás Ajá, y muy porque se supone perturbador. de que el tipo el personaje obviamente estaba quemado justamente por el incidente que tienen en la casa o en la funeraria justamente los padres del Undertaker. Sí. Que él se supone que propicia en personaje justamente, según lo decía el Undertaker. Y o sea, luego lo ves entrando lentamente, derriba la puerta de la celda, una celda que como tú mencionaste en el video, era el punto central de toda la lucha y que Shawn Michaels y el Undertaker utilizaron como armas. Tanto Shawn intentó escapar de ella múltiples veces y llega este tipo y la arranca como si nada, mueve a los árbitros, a los referees y literalmente hace un desmadre. Entran y el propio Undertaker, que de por sí el Undertaker o Mark Calloway es un tipo grande. Lo ves en comparación y literalmente es como, es su igual, o inclusive en aquel entonces se veía como hasta más poderoso que Sí, en ese momento, quizás un poco después, pero llega un momento en el que ya no lo deja hacer. Pero quizás en ese momento sí podrías imaginarte, este tipo es lo que sigue de The Undertaker. Sí. Eso es lo que sigue. O sea, esta es otra bestia más grande, más poderosa, con una historia todavía más interesante, porque la historia no la tocamos. Es una historia digna de Slasher. Definitivamente. Es una historia digna de Jason igual, de Freddy Krueger, de Es de Leatherface. las cosas que como les decimos, en la New Generation no había ni calidad de historias en cuestión de personajes. Pero aquí se volaron la barda con literalmente, esto sí parece guión de una peli de terror, porque retoman justamente la mitología del Undertaker, traen de regreso a Paul Bear
y lo exprimen a más no poder, pero de una manera tan orgánica y tan bien hecha. Me atrevería a decir que tiene menos costuras, o sea, está mejor, está más precisa toda la construcción de Kane que la del propio Undertaker y la de Bray Sí. Wyatt. Que la de Bray Wyatt ya vamos a hablar seguramente de él, pero sí tiene muchas falencias y carencias. Entonces, no sé, como que en ese momento, no sé, quizás hasta un año después, es perfecto Kane. Sí. Yo creo que hasta que deja de serlo y luego intentan darle otro run ya a inicios de los 2000, le quitan la máscara a Kane y se ve, o sea, te da la misma sensación, Ajá. hace que olvides todas las payasadas, todo lo que pasó, Ajá. todo lo mal. Todo el Kane Rooney, su tiempo con Booker T, con RVD, todo eso. Porque hubo un buen tiempo en el que Kane era la mayor amenaza, fue campeón y todo. Pero luego entre el 99 y los 2000 es como ya con la unión de los hermanos de la destrucción y todo eso, pues ya es como que sientes como que... Se pierde el rumbo y luego traes al American Badass Ajá. y es como que ya, no, o sea, ya es el único personaje que queda, Ajá, y que además ya ni siquiera es tenebroso, ya es hasta burlesco, así Ajá, un poco y payaso. aunque ese sí tuvo su boom justamente por ahí del año 2001, que ese es un debate que mucha gente tiene, que él debe haber sido el ganador de Royal Rumble 2001. Totalmente. Creo que yo diría que es el último buen año de Kane con máscara. Sí, definitivamente, porque ya luego en 2002 justamente en esa rivalidad con Triple H que ya es lo último, que es el clavo que literalmente dan en el ataúd del Kane con máscara. Ya la historia de Katie Vick, todo lo de Triple H, que literalmente le quitan el campeón intercontinental para desaparecerlo y ya finalmente le quitan la máscara, le trae una bocanada de aire tan fresco a Kane como no se había visto antes, porque luego lo ves que entra con esposas, tanto en los tobillos, en las muñecas. Es como el guardas- remake de Kane, ¿te das Sí. cuenta? O sea, como cuando hicieron Viernes 13 en los 80, 70 y luego te vas a la Viernes 13, el remake. Sí, de los 2000. Como que lo vuelven a reformular y eso, exactamente, las cadenas, La toalla que literalmente lo cubre. viene la con rivalidad colores. con Shane McMahon, la pila de autos en las partes de Shane. No, increíble. Hasta que pasa un año o dos más y lo ves peleando con Matt Hardy por Lita. Y ahí Ajá. se vuelve a ir al carajo, Kane, desgraciadamente. O sea, Definitivamente. es el problema constante y quizás no hablamos tanto de esto hasta este punto porque si se dan cuenta, Big Daddy B, lo mismo. Mankind, podría decir yo que es una excepción, pero porque él es multifacético. Es O sea, que él se aparte supo renovar. Se supo renovar justamente en el momento indicado. Pero igualmente vamos a, por ejemplo, Kamala. Papa Shango y Kamala. Ajá, no duraron mucho. El problema de Kane es de que no tuvo otra reinvención de personaje que le durara o que hiciera lo mismo por el Undertaker. Porque, por ejemplo, en Undertaker vimos, y pues no vamos a intentar spoilear tanto el primer puesto, pues vimos desde el Enterrador, Príncipe de la Oscuridad, American Badass, etcétera, etcétera, etcétera. Se fue reinventando, en cambio, Kane, ¿qué era? ¿La máquina roja o el demonio favorito del diablo? Únicamente era eso. Como que la empresa nada más tiene, o sea, tiene para un luchador, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, puedes mantener la coherencia, todo, las facetas, o sea, volverlo, que progrese el personaje dentro de su lore, nada más uno. Sí. Ya vimos, o sea, de ahí no han sabido hacérselo a otras personas más que a Kane, y Kane siempre es por rato. Sí, Kane es el problema, es una singularidad que tiene Kane en el que De repente es la gran amenaza, el final boss. de todo eso. repente es, ya, o sea, es De basura. repente está bailando en el ring con Big Show y Santino Marella. O es el enforcer de la autoridad. Ajá. Y su último, digamos, yo diría que hasta su último buen run que tuvo fue como campeón mundial pesado en el año 2010. La rivalidad que tiene con John Cena previa a WrestleMania, No, yo diría que no, esa no. ¿no la destacas? La destacaría, pero es como que... O sea, ahí pudieron jalar el gatillo para hacerlo heel a Cena. sí. Si lo hubieran jalado, yo creo que sí hubiera... O sea, eso es como ganar... Creo que- Eso es como ganar lo que tú quieras, un Ajá, Rumble. güey, eso Yo hubiera hice sido- heel a John Cena. Ajá, es como hace poquito vi un video justamente de las consecuencias que tuvo de Finn en ciertos luchadores, de cómo es que corrompió a Finn Balor y cómo es que corrompió a Seth Rollins Ajá. para, por ejemplo, Finn Balor regresa a NXT, pero es heel y era el tipo más despiadado. Seth Rollins se convierte en el Monday Night Messiah, que era un tipo, o sea, que literalmente se le fue toda la olla. Sí. Pues eso habría estado muy interesante de Kane, pero yo diría que su run más interesante y el que más me gusta a mí es el del año 2010, justamente contra el Undertaker. Ya cuando gana el maletín dinero en el banco, se lo quita Mysterio, que pues en aquel entonces Mysterio era el tipo más querido de SmackDown. Sí. Tienen esta rivalidad, el enterrado vivo, la Hell in a Cell. Que es sí- una confabulación hecha por Kane, ¿no?
Sí, que al final de cuentas, o sea, era como que para quitarle los poderes al Undertaker y Y el sí lo título. logra. Ajá, y sí lo logra. Vence al Undertaker. Creo que diría yo que es como que su mejor momento en cuestión de rankings de poder, porque Kane es de las primeras veces que sí logra vencer al Undertaker. Logra imponerse. Ajá, logra imponerse, porque en WrestleMania 20, cuando regresa el Deadman, pierde. Nada. WrestleMania 14, nada. O sea, fue su pick de Kane. Sí, digamos. se podría decir que es una única vez que lo ves ganar con tanta autoridad o lo ves mantener con tanta autoridad Sí. un momento, ¿no? Definitivamente. Porque es campeón mundial, es el que destroza duró- a Mysterio, y duró a The bastante. Undertaker, que además lo del Undertaker me acuerdo que mucha gente no entendía, o al menos no sé si era una cuestión de que yo no lo entendía, pero sí, se va porque le pasa algo, ¿no? Ajá. O sea, es una cuestión médica. Y está un buen rato... Se supone de que hubo un atacante, pues, tras bambalinas, porque realmente Mark Calloway estaba lesionado, pero Undertaker supuestamente había quedado en coma o en hibernación o algo así, porque alguien lo había atacado y estaba en un estado crítico. Entonces dices tú, ¿quién atacó? Para empezar, ¿quién atacó al Undertaker para que acabe así? Ajá. Y para terminar, ¿qué es vegetal? Exacto. Te quedas como que... Mi yo de 6 años viendo por primera vez ese episodio de SmackDown. ¿Vegetal? ¿Ah? Raro. Sí. Pues ojalá esté ¿Que habrá bien. quedado como ensalada o qué? Pero, o sea, al final de cuentas, Kane resulta ser el responsable. Trae de vuelta a Paul Bear justamente con lo de la urna y todo eso. Se supone Sí. que va a ser aliado de Undertaker, pero al final de cuentas lo pone en su contra, le roban los poderes y todo termina en bragging rights con una lucha enterrado vivo en la que literalmente Undertaker pues regresa hasta el siguiente año y mientras tanto Kane se mantiene como campeón mundial Sí. peso pesado hasta que en una lucha de sillas más escaleras Edge logra ganar el campeonato. Podríamos decir que fue el perfecto sustituto de The Undertaker ese año, ¿no? Sí. Si Undertaker hubiera llegado a ser heel hasta esa época, porque yo creo que a partir del 2000... ¿Desde qué año? O sea, en mediados de los 2000 ya, o sea, ya Twinner, ¿sabes? Sí, era un Twitter Desde que regresa como el personaje de Redman. Ajá, ya no lo ves haciendo cosas de heel. Sí. En cambio, Kane lo ves haciendo las cosas de heel que hacía The Undertaker a finales de los 90. Definitivamente. Pero bueno, este es el número 3. El número 3, Kane. ¿Cuál es el número 2? No, ¿cuál es tu número 3? Mi número 3, yo pondría a Bray Wyatt Bray Wyatt. slash The Fiend. Yo con Bray Wyatt, yo ya les he dicho, no soy tan fanático de Bray Wyatt. Yo considero que es un luchador que pues tuvo un par de carencias en cuestión de sí, de que no lo supieron aprovechar, pero era un hombre con una gran visión y un gran talento. Descanse en paz, William Rotunga. Pero sí, yo recuerdo que la primera vez que vi Bray Wyatt fue justamente durante este feudo que tuvo contra John Cena para el camino a WrestleMania 30. Y el tipo se merecía como una amenaza real, porque sí se metió tan cañón en la cabeza de Cena que por momentos sí pensabas de que tal vez él va a ser el detonante para que Cena finalmente se vuelva heel o finalmente saque esta agresión despedada que tenía desde hace muchísimos años guardada. Porque sí lo lleva al límite. Y si bien no gana, pues como que sí cumple con su cometido en algunas partes. Y luego Luego de ella ya empezamos mal, ¿no? Ajá. O sea, Es que uno no lo ve porque dice, bueno, ganó John Cena. Pero cuando ya dices, o sea, ya entiendes o ya en retrospectiva ves todo lo que fue Bray Wyatt del personaje, dices, chale. O sea, él pudo haber sido el sucesor de The Undertaker y pierde contra Cena. Sí. Y el siguiente año va contra The Undertaker. Y vuelve a perder. Vuelve a perder, pero ya no sirve de nada que ganara porque la racha ya se perdió. Sí. Entonces en WrestleMania 30 él pudo haber sido el que venciera la racha. Definitivamente. Y hubiera sido el pase perfecto de Antorcha y no casi 10 años después en el Raw 30 años. Ajá, ándale. Eso pudo haber sido, pues vaya, el momento perfecto para que Bray Wyatt brillara. Tenía muy buenos segmentos, definitivamente, los momentos entre el... ¿Cómo se llamaba la casa de los Wyatt? Realmente, era como una especie de rancho o algo así, creo que tenía un nombre, pero todo lo que involucraba a la familia Wyatt, a la hermana Abigail y todo eso, entre 2003 y 2014, sí daba miedo. Sí causaba un poquito hasta a veces... Tú decías que te da como que vibes de... ¿De qué te dices que te da vibes? De esta serie de History Channel donde salen como cazadores de cocodrilos o gente que vive así en Luisiana, que son, no sé si se consideran rednecks, pero son este tipo de personas como que son muy, muy sencillas en este aspecto de que van a lo suyo, de que igual las barbas, así, Sí. que están grandotes y todo, entonces me daba esa vibra, pero luego igual hace poco vi como un poco los inicios de las promos y todo eso, el lore Desde NXT. de Bray Wyatt, y toco, o sea, como siempre, como ya mencionamos,
como que con los personajes muchas veces toman cosas de las películas, pues en este caso es lo mismo, o sea, se van adaptando a cómo va cambiando el estilo de terror en este tipo de personajes. Y pues en ese momento tenemos películas como Actividad Paranormal, como cuestiones fan footage, donde yo grabo o directamente alguien está grabando, pero esto es como real. Sí. No es tanto una promo, sino Ajá. que es como más discursos y hasta en algunas veces se puede ver como algo mesiánico, como algo de culto. Sí, un definitivamente. culto. Eso parecía como si fuera un culto, porque al final de cuentas tenía seguidores. Sí. Y hablaba como una entidad como el que era la hermana Abigail, que sí te hacía preguntar, bueno, ¿quién es la hermana? Ajá. ¿Qué onda? ¿Por qué Luke Harper y Eric Rowan están de su lado? O sea, ¿y por qué lo siguen a él? O sea, ¿qué es lo que trae él para ser esta figura tan misteriosa? Y luego las promos, me gustaba mucho todos reconocemos el sonido de la campana de Undertaker, las flamas de Kane, pero como que este sonito que hacía Bray Wyatt justamente, sí me gustaba mucho. Sí. O sea, era especial, tenía su esencia, literalmente es que grita Bray Wyatt justamente cuando escuchas el roar. Yo creo que donde empiezan los problemas con Bray Wyatt en esa primera etapa, porque para mí es la mejor, de buenas a primeras es la mejor, es la que más me gusta. El tema de entrada es una joya. Definitivamente. Es una joya que también hay que darle crédito al tema de entrada, porque para empezar te impregna una tranquilidad, una calma, cómo va todo, la letra, pero hace el contraste perfecto con todo el desorden, con todo, pues, lo pirado o quizás lo iluminado que está Bray Sí. Wyatt. De ahí, físicamente, desgraciadamente, y sobre todo si viste NXT 1 o 2, pues te darás cuenta, cuando era un reality, conoces quién era Husky Harris, que era Bray Wyatt antes de ser Bray Wyatt. Entonces, que además, o sea, yo tengo en la memoria muy, muy presente, cuando me pongo a pensar en él, cuando lo agarró cinturonazos Bray Wyatt. Wade Barrett. Wade Barrett, no, o fue CM Punk. Creo que fue, no, sí fue CM Punk, que lo agarra cinturonazos en un segmento cuando lo inicia los Nexus. Ajá. Y dices tú, o sea, este tipo se está dejando cinturonear, ¿por qué? Y luego llega, bueno, en ese caso, en nuestro caso, o en mi caso, yo dejé ver WWE 2012 quizás, 2014, por ahí seguramente ya estaban los Bray Wyatt, Sí. 2015, 2016, o sea, yo ya no vi esta primera faceta, sino que vi ya lo que seguía, vi ya cuando estaba en SmackDown, vi cuando meten a Braun Randy Orton. Strowman y luego a Randy Orton, O donde sea, gana el título mundial, y definitivamente. donde gana el título mundial es cuando ya me había conquistado definitivamente, porque ya tenía un estilo propio, un poco menos, ¿cómo se diría? Ya no usaba la camisa hawaiana en el pantalón. Ajá, O era sea, un tipo- tengo muy presente esa tenía un foto. tipo, ajá, pero ahorita iba literalmente de cuero oscuro y todo Exactamente. eso. O sea, tenía como que una esencia, como que Bray Wyatt ya había abrazado, bueno, Irving Retum había ya abrazado al personaje y literalmente, o sea, como que le iba dando cosas que te decía como que esto sí Es lo bueno de él, nutría al personaje con lo que iba viendo, con lo que iba construyendo su cabeza, pero nunca dejó de evolucionar. Exacto. Y para mí ese es su prime, cuando gana el título en parejas y cuando gana el título de WWE. ese pop la que recibe mezclilla. en Elimination Chamber No, es precioso. hermoso. O sea, en mucho se habla del camino de WrestleMania 33, de que desgraciadamente, o sea, lo ideal, el mundo ideal, debió habernos dado un Luke Harper contra Bray Wyatt justamente en WrestleMania, en mi opinión. O que Bray Wyatt hubiera ganado el Royal Rumble. No lo hubiera ganado ni Randy, ni... O sea, queden los tres finalistas. Y que Randy, en todo caso, no hubiera ganado. O Randy llegara como campeón de WWE por alguna circunstancia y ya finalmente se enfrentaran. Tuvimos dos veces a Randy Orton versus Bray Wyatt en WrestleMania y en ninguna ganó Bray Wyatt. Exactamente. Qué injusticia. Ajá. Y debió haberlo ganado en esa primera que venía con su primer título. Y si no la ganaba, lo tuvo que haber ganado porque en las dos llega con el título. Bueno, en un caso en el de la WWE y en el otro con el Universal. No llega con el Universal. ¿Lo pierde? Lo pierde contra Goldberg antes. Ok. Venía de ser campeón universal. Sí, ajá. Entonces, ¿qué pasa con esta? Que luego vamos precisamente a esto. Deja de ser, creo que es despedido Bray Wyatt. No, primero vamos a la etapa de la que, bueno, finalmente pierde el campeonato de WWE, llega Raw y todo eso. Le intentan emparejar con Matt Hardy y no funciona como tal. Y ya para Estuvo bueno, pero pierde todas cuestiones. O Sí. sea, porque Matt Hardy a diferencia, no es tan en serio. O sea, es entre la comedia y la... Ya ni siquiera lo terrorífico, sino lo oscuro también, Ajá. ¿no? Como la locura. Ajá. Era algo de locura, exactamente. Y pues si bien tuvieron muy buenos momentos, como cuando ganan los campeones en pareja, el combate en el Ultimate Deletion, ¿no? No, en el compound Sí, en la Hardy. mansión Hardy. En la mansión Hardy, justamente.
Fueron muy buenos segmentos y todo, pero no terminaba de encajar. Creo que hasta que finalmente creo que se lesiona Bray Wyatt, finalmente para... creo que es SummerSlam 2019, es que regresa como The Fiend. Y su primera presa fue Finn Balor, justamente. Un Finn Balor que ya lo había enfrentado y que desafortunadamente la vida no nos dio la oportunidad de ver un The Demon King contra The Fiend. Que ahí es donde tú dices, la máscara, el traje, el tema, está que te cagas. O sea, Sí. es horrible. Me encanta. Exactamente. Me encanta. O sea, yo creo que no me gusta tanto porque no me gusta más cuando el aspecto de esta locura más que lo sobrenatural. El aspecto pero 2017. hay que admitir que ese es el prime Sí. de Tú, Bray Wyatt. ajá, porque de Fiend. muchos pensarían de que pues, fue cuestión más de diseño de WWE, pero no, o sea, esto es algo que trabajó el propio Sí. Bray Wyatt y lo menciona Bo Dallas justamente en su documental. Es algo que trabajó muy duro para que funcionara y los fans le agarraron cariño muy rápido a The Fiend. Luego le agregas que tiene esta dualidad que cuando no es de Fiend Es el Phone Fire Cloud. es el protagonista de la Firefly House y te trae a los personajes que ahora son los Wyatt Six. Sí. Te puso personajes como el Ultimate Warrior, como Macho Man y Vince McMahon, que eran marionetas. Sí. Eso lo vemos en WrestleMania en el de 2020. Sí, justamente, antes de llegar a WrestleMania, logra capturar el campeonato universal justamente derrotando a quien era, pues, la figura de Monday Night Raw, pues que si bien tuvo sus altibajas en esto de la Hell in a Cell que termina por descalificación o que queda sin resultado, al final logra su cometido, inclusive, vaya, no solo le quita el título a Rollins, sino lo rompe completamente, sí. Porque el tipo como que pasarían muchos años para que Rollins volviera a ser por lo menos el face que conoció. La última vez que vemos a Rollins face, exactamente. Justamente antes de que se convirtiera pues, en el Rollins que es hoy en día, el que fue campeón mundial peso pesado. Pero ya luego llega Arabia Manía otra vez, o Elimination Chamber, no recuerdo qué show es. Arabia Manía. Ajá. Y lo destrona Goldberg. Porque creían de que ya sabía, creo que ya estaba el plan de que fuera Roman Reigns contra ¿cómo se llama ¿Lesnar? No, Roman Reigns contra The Fiend. Ok. Pero pensaban que como la gente quería mucho a The Fiend, no iban a crear a Roman como campeón universal. Entonces, ¿qué hacen? Trae otro tipo que odien más que a Roman Reigns para que él sea quien lo ponga over. Desgraciadamente, ¿Le la tocó escritura, lo que ustedes quieran, las decisiones creativas, no estuvieron del lado de The Fiend. Sí, ganó el título, venció a quien ustedes quiso, porque vence, si no me equivoco, o sea, tiene una rivalidad con Braun Strowman, con Seth Rollins, pierde con Goldberg, de ahí te vas a... WrestleMania... Vuelve con Randy Orton. Luego tuvimos la genialidad, antes de eso, John Cena, sí. En la lucha cinematográfica, que es una joya que hasta el mismo John Cena dice. Es especial, sí. Ajá, el mismo John Cena, y esto es una anécdota que le he dicho y que lo cuenta con mucho cariño, me da mucho sentimentalismo, que guarda su borrador del primer guión que hicieron juntos para esa lucha. Sí. Y que él lo tiene guardado, o sea, es como que algo súper sentimental para él, que realmente, o sea, fue una genialidad de traer todos los aspectos de John Cena en su primera etapa como Prototype, el Doctor de Thugonomics, justamente su primera lucha en WrestleMania 30, o sea, traen un montón de cosas del pasado y, o sea, los usan a su favor. Y es algo que sale muy bien precisamente por eso, porque le dan la autonomía a Bray Wyatt y a John Cena de que hagan las cosas. Yo creo que si Bray hubiera tenido un poco más de libertad de hacer las cosas, hubieran cambiado muchas cosas, valga la redundancia. Una de esas hubiera sido lo de Goldberg, otra de esas hubiera sido que ganara contra Randy Orton, porque no entiendo por qué vuelve a perder con Randy Orton en WrestleMania. Sí. No había ganado la rivalidad, pero le debían eso. O sea, en WrestleMania siempre quedó de ver el pobre Bray Wyatt y pues... Sí, hasta hace un año, ¿no? Que íbamos a tener el Bray Wyatt versus Bobby Lashley, que la construcción era una cagada. Sí. Y desgraciadamente, pues ya no puede luchar y se nos va. Se nos va y nos deja con este legado que son los Wyatt Six, porque acaba de traer a su hermano Bo Dallas como el tío Howdy. Ajá. Había traído a los Wyatt Six, que al final dicen que eran unos, que eran otros, pero nos deja este universo varado. Sí. Que según tiene construcción para varios años, todo lo que se está haciendo son ideas de Bray Wyatt. Y pues de alguna manera va a quedar o queda inmortalizado como pues la última figura oscura, la última figura retorcida, la última gran figura, porque el tío Howdy y todos estos personajes son herencia de eso. Sí, y aún tienen mucho que demostrar. Ya veremos en unos 5 o 10 años qué hace Bo Dallas con toda esta herencia que nos dejó su hermano. Tal vez si llega literalmente a tener una gran aportación que te haga decir, es que sí, el tío Howdy de Finn o de Bray Wyatt están
comen en la misma mesa. Sí. O ya literalmente el Uncle Howdy en algún momento se consolida como un posible main eventer o un gran carry, o no lo sé. Pero faltan muchísimos años para ver qué es lo que le depara esta historia. Pero mientras tanto, o sea, me quedo muchísimo no solo con los buenos recuerdos de Bray Wyatt y de Fiend, sino con lo que pudo haber sido. Porque de verdad me da muchísima pena de que, o sea, habían tantas buenas historias que se pudieron haber contado. Como tú dices, que él pudiera haber sido el hombre que hubiera detonado la racha, haberlo enfrentado contra Finn Balor cuando era de Fiend. O sea, hubieron muchísimas cosas que no se dieron. Y es una lástima. Sí, exactamente. Ahora sí que pues la vida nos lo quita antes de tiempo y nos quedamos con un sube y baja, una montaña rusa de buenas y malas cosas creativas que terminan por también un poco manchar su legado, que de aquí en adelante, bueno, desde que se fue de este mundo, desde que partió, nos lo han querido pintar, sí, como lo que es, pero como siempre, porque el negocio es así, es muy de ignorar las cosas, ignoran todo lo malo que le hicieron al personaje, Sí. todas las malas decisiones, todas las malas situaciones en las que lo pusieron, porque sí lo pusieron varias veces en una mala posición, en una posición que no merecía el personaje, la persona, hubo muy poca fe y ahora, como con Eddie Guerrero, van a pasar Sobreexplotar la toda imagen. la vida, no, deja tú lo de sobreexplotar, toda la vida nos van a querer contar la historia que... Del genio incomprendido que fue Bray Wyatt. Todo el legado que nos dejó. y es tan incomprendido que ni ellos mismos lo entendieron. Sí. No lo entendieron. Que básicamente, o sea, yo espero que Bo Dallas, o por lo menos su hermano en la vida real, pues lo haya comprendido también, que por lo menos intente darles la visión más aproximada, por lo menos una parte de ella para que pueda hacerle justicia a la gran genialidad que tenía en esta mente. Pues sí, hay tiempo para que se le haga justicia, pero desgraciadamente Bray Wyatt solo hay uno. Sí, Y pues definitivamente. bueno, pasamos al último punto, al último... a mi número 2. Mención rápida, porque pues falta The Undertaker todavía, que tampoco hay mucho que mencionar. El número 2, y aquí salimos de WWE, Abdullah the Butcher. Quien conozca a este hombre, saben de quién estoy hablando. Es como si Big Daddy B, Víscera, tuviera un hijo con Mankind. O sea, la figura de Big Daddy B, una silueta muy similar, y el estilo Deathmatch, porque ya no hablamos de extremo. O de hardcore. Deathmatch, hardcore, exactamente. Estamos hablando de luchas muy, muy, pero muy duras, muy grotescas. Muy nivel CZW. Sin duda, sin duda. Y si no me equivoco, estuvo en CZW, porque CZW inicio de los 2000. Pero bueno, Abdullah, hasta donde yo sé, nunca estuvo en WWE. No, es de esos luchadores que no tienen cabida en WWE. Formó parte de WCW. Se le recuerda en su época en WCW por aquí lo tengo, lo quería mencionar, el Halloween Havoc de 1991, en la Cámara de los Horrores, que es como una Hell in the Cell donde había una silla eléctrica y alguien tenía que se sentase en esa silla. Y pues, por accidente, además se sienta, porque creo que Mick Foley es el que jala la perilla y estaba Abdullah ahí, pero según yo eran equipo, o no sé. Pero hasta eso en Wikipedia marca como que accidentalmente él es el que pierde la lucha, ¿no? Pero bueno, eso pues lo dejamos dentro de la fantasía, porque al final pues no va a ser lo que va a pasar. Pero donde realmente puedes atestiguar la vida, el legado de Abdullah, es por su cabeza, por su rostro, por su frente, que es la típica frente de luchador mexicano, típica frente de luchador que se ha abierto la cabeza tantísimas veces que quedan las marcas. Eso le agrega todavía mucho más aura en este aspecto retorcido, la figura. Luego, pues eso, se ha enfrentado con todos los dioses del deathmatch, del hardcore, y además fue inducido al Salón de la Fama, si no me equivoco, y como mancha oscura tiene un tema ahí con otro luchador, muy malo, muy delicado, algo que tuvo un capítulo, Abdullah tiene un capítulo en el Dark Side of the Ring, y cierra con eso, que no voy a indagar, porque voy a hablar de eso en este especial que se viene. Estén muy atentos. Para quienes saben de qué trata, es una aberración. Es algo muy triste, muy fuerte, muy fuerte. No voy a hablar hoy de eso, pero Abdullah está en esta lista precisamente porque se ve terrorífico, es terrorífico. Es el único que en la vida real sí te daría miedo. Y también en el Dark Side, no, es un amor de persona. Y sí se ve que es muy buena persona, ya ahorita ya grande. Es que ya de grande ya todos son buenas personas, claro. ¿no? Ya a todos se les quitó el ego y todo eso. Pero no,
creo que de Abdullah sí se podría decir eso porque en Japón le tienen un cariño, como le tienen un cariño, no a la par, pues, pero así, este tipo de cariño a Godzilla, ¿sabes? Como a Skanek o Mil Máscaras, que también fue. O sea, eran de esos luchadores donde en Japón se encontraban los gringos, los violentos, los mexicanos, y pues todo lo que era extranjero formó parte de una época Wow. en el pro wrestling japonés, Wow. y Abdullah es uno de ellos. Bueno, se cortó, no sé hasta dónde se cortó, pero bueno, estaba destacando a Abdullah como pues este ícono tanto de la lucha extrema como la forma, como se presenta, definitivamente es una figura terrorífica y a la vez una gran persona, dicen, no lo sé, tiene un pecado del que vamos a hablar pronto, pero yo lo pongo acá precisamente porque como Mankind lo has visto en los peores escenarios en un ring, en las cosas más grotescas, y además, pues es una leyenda, ¿no? Que no pisa WWE por motivos, yo creo que muy delicados. muy lógicos, ¿no? Muy lógicos. No se querían meter en no, WWE nunca ha sido caracterizada por eso. De lucha no vamos a hablar. Como muchos ídolos extremos, no era la gran maravilla en el ring. Todo lo compensas desmadrándote. Pero bueno, yo lo pongo ahí en el 2 porque a mí me da mucha repulsión el personaje. O sea, hace muy bien su trabajo, hizo muy bien su trabajo, su legado. La persona es otra cosa, pero no, de verdad, es bastante grotesco. También alcancé a ver varios videos de joven donde veía luchas de él relacionadas y dices tú, no, es un poco grotesco. Pero bueno, este es mi número 2, para variar un poco además. Y ahora sí, el número 1, Mark Calaway. Como leí en Twitter, el hombre que mantuvo el personaje y se mantuvo callado durante 25, ¿no? ¿Cuántos años? 30 años. 30 años. Y que ahora no puede callarse. Salió del personaje para no dejar de hablar de cualquier tema. Exactamente. No es queja. No es queja. Definitivamente, o sea, yo creo que hasta le agradecería por contarnos 30 años de historia en su podcast o en donde tú quieras. Sí, no se va a quedar callado. Ajá. O no es como Hogan, que te va a llegar a decir que te va a mentir. mentira. Ajá. Por lo menos te cuenta grandes historias y es un hombre que creo que hasta se podría decir como que la figura más sabia en por lo menos en el lado de WWE. Y pues bueno. Muy centrado para su edad también. Antes de empezar a hablar del Undertaker como persona, si de aquí a un par de años, porque creo que todavía no ha dicho algo muy malo o todavía no ha dicho algo que escandalice a la gente, recordemos que es un hombre ya adulto, ya un hombre de la tercera edad. Entonces, hay muchas cuestiones morales, así que ya son como adjudicadas a la época de donde vienen, ¿no? Sí. No le pidan que cambie. No le pidan que cambie algo que hizo en los 90, que literalmente si le hacían un favor o algo que le pasaban un su Jack Daniels o algo así. Ajá, exactamente. Entonces, no creo que haya algo que manche su legado, algo tan oscuro como muchas cuestiones. Pero sí, realmente se va a empezar a perder simpatía por lo que dice. Y pues espero que no sea el caso, ¿no? Pero vamos a hablar del Undertaker. Sí, como tal. Pero ¿qué más podemos decir? No se puede decir que no se haya dicho ya. 30 años de carrera. Exactamente. 30 ¿Cuántos años reinados mundiales? 6, 7. Estuvo involucrado, relacionado y luchó con la mayoría de estas caras que ya hablamos. Viscera, Big Daddy B, Mankind, Kane, Paul Bear, que mención especial Paul Bear, que también lo ves de niño y te cagas. Sí. ¿Quién más? Pues Papashango, Kamala, que Kamala también, si no me equivoco, luchó contra él en WrestleMania. Creo que sí. Es uno de los de la racha. Bray Wyatt, exactamente. Luchó contra Jake the Snake Roberts. Exacto. O sea, tuvo muchísimos rivales, dejando el lado terrorífico, se enfrentó a probablemente todas las caras importantes de todas las eras. Se enfrentó a Hogan, Stone Cold, The Rock, Bret Hart, Michaels, a Cena, Batista, Randy Orton, Roman Reigns, inclusive Cody Rhodes cuando aún era Dashley y toda la cosa. O sea, es un hombre que literalmente ha estado presente desde siempre en WWE casi. O sea, es de esos personajes que literalmente le salvaron la carrera a Mark Calaway porque venía de un fiasco de lo que era en WCW, un Paul Heyman guy, justamente. No recuerdo cuál era su nombre en... Mark Calaway, algo así. Como que Mark, el vaquero, Calaway. No era el vaquero, pero podía ser cualquier cosa. Botas de tejano y toda la cosa. ¿Fue Paul Heyman guy? Fue el Paul Heyman guy original, justamente en su tiempo en WCW. Finalmente, Vince McMahon le muestra la idea del Deadman
debuta un Survivor Series de 1990. Yo creo que Vince tiene 2 obras maestras en este deporte, así como dice en el documental, que con Hogan dice, él me creó. Yo soy, lo que yo decía, Vince lo pensaba. Ajá. Vince lo escribió, con The Undertaker igual. Ok. Porque ¿a dónde? Y eso es, no sé quién se lo dice, ¿Ann Anderson? Anderson, Jamás vas a llenar una arena. Jamás nadie va a pagar por ir a verte. Suena estúpido, Sí. pero si hubieras tú visto a Mark Calloway con sus botitas pelirrojo así chistosón, que ¿De viene dónde del se va? básquetbol, hasta torpe se puede ver, y tiene a Paul Heyman al lado, este es un payaso. Ajá. Es un payaso, No, aléjelo no. de mi vista. Yo soy un jinete, este es un payaso. No vas a prosperar en el wrestling profesional. Y Pero pues, Vince McMahon, modo champán, ajá, modo pro, creó al personaje de terror, el personaje más... al máximo ícono del terror. al máximo ícono de la del lucha terror, de la oscuridad de la lucha libre, y lo hizo probablemente uno de los personajes con mayor aura, no solo en la lucha libre, sino en la cultura pop en general, diría yo. Porque todo el mundo reconoce las campanadas, todo el mundo reconoce al Undertaker subiendo desde lo más profundo con su sombrero, su gabardina, La racha. con las luces detrás, la racha. Todo el mundo reconoce la seña del cuello justamente cuando saca la lengua y voltea los ojos hacia arriba. O sea, Es multigeneracional. Ajá. Literal estuvo no desde la primera época, desde la generación hasta apenas, ¿cuántas eras pasaron? Generación, Attitude, Ruthless Aggression, PG, Reality. Te diría que hasta la Golden Era. Imagina, antes desde la primera época lo podríamos decir. Ajá. Y apenas esa es la primera época que acaba de empezar, que hasta eso empieza con el Undertaker. Con el Undertaker. En WrestleMania, Ajá. esterilizando WrestleMania, ya no como luchador, pero como el elemento. como alguien que interviene justamente, como alguien, sí, que se desarrolla entre los personajes. Es impresionante. El tipo es, o sea, ya entrando un poquito más en lo del terror, lo ves a un tipo de casi 2 metros de altura y luego el camarógrafo te lo enfoca desde abajo. Tatuadísimo. En aquel entonces no, pero, o sea, Bueno, sí. el tipo venía y te imponía un miedo total. Al inicio era terrorífico para la época, ¿sabes? Sí. Pero para la época tan infantiloide que vivía Que WWE. era al principio de los 90. Nos vamos a la generación, ya hablamos del sombrero y la lágrima, pero ahí ya toma un poquito más de forma. Ajá. Ya no trae la pijama que traía. Ajá, ya trae como que estas ropas de cuero, un poco más fúnebre, se le agrega todo. Trae esa chaqueta que usa en WrestleMania 26, si no me equivoco, esa gabardina sí, sin que mangas. está preciosa, Sí. exactamente, y sin mangas. Ahí sí ya los brazos tatuados. Ajá, ya todos tatuados, ya parece como que... Ahí Undertaker combina finalmente como que sus raíces, Sí. o bueno, su personalidad como un biker tejano y lo que tú quieras, todo lo que aprendió justamente del Godfather, con su personaje. Y le agrega una personalidad muchísimo más única, diría yo. Nos vamos a la era Attitude y ahí vemos el lado más oscuro del Sí. enterrador, donde más locuras hace, donde más letal se ve, donde a más estructuras, a más estipulaciones, a más rivales se enfrenta de renombre. Inferno Match, Hell in a Cell, Enterrado vivo, Enterrado Vivo, ándale, se enfrenta al Big Bossman. el justamente, Boiler Room precisamente. el Boiler Room, Aquí su- la racha como se hace oficial en esta época. No, se hace oficial hasta la Ruthless Aggression, finalmente. Ya empieza a tomar como que forma, porque es justamente como por ahí cuando se enfrenta a Flair, justamente. Ya que hay 2000, 2001. Ajá, ya cuando se convierte, y aquí pasa la era Attitude y pues ya deja ese sentido de competitividad y Undertaker pues deja todo esto de la oscuridad y todo eso. ¿Y qué es lo siguiente de Taker? Finalmente decide como que soltarse un poco el cabello, literalmente, y se convierte en lo que es Mark Calloway, un motociclista. Que al Ya. final no deja ni el estilo, bueno, el estilo sí un poco, no deja los comportamientos, un poco la actitud del Undertaker, sigue siendo este hombre un poco oscuro, un poco, ya no, déjalo tenebroso. Como él dice, para ya no me aterrizarlo. vestiré del diablo, pero créeme que sigo comportándome como él. Perfecto. O sea, The Undertaker. Ajá. Y al final de cuentas, o sea, el tipo era, aunque fuera un motociclista, lo veías con su bandana y todo, era súper respetado. No, veías el Last Ride y te cagabas, ¿sabes? Sí, Es como, o el tipo ¿qué te es alza- esto? Lo está viendo. O sea, si bien... Todavía alza los ajá, brazos. En la tumba rompecuellos era letal, luego veías el Last Ride y te quedabas como que... O sea, literalmente estás subiendo un tipo de 2 metros de altura encima de su cabeza y te golpea directamente desde la espalda hacia la lona del ring. Esa madre tiene que doler. Sí. Y pues bueno, o sea, ya la racha se vuelve oficial, se vuelve un mito el Undertaker. Finalmente el Undertaker toma una forma de mito
Es alguien que es súper respetado, que hasta se enfrenta al mismísimo Anderson y a Ric Flair en un evento de WrestleMania. Y afortunadamente es bien recordado el American Badass, Sí. es bastante querido, Sí. no envejece mal como otros personajes, aunque deciden dejar atrás para regresar al hombre muerto, porque realmente esa época era una época muy confusa entre los finales de los 90 y los inicios de los 2000 más bien, porque muchas cosas estaban dejando de dar miedo, muchas cosas estaban dejando de ser graciosas. Muchas cosas dejaban de ser cool. Y ya no veías a alguien Exactamente. cool, un tipo que literalmente iba en su motocicleta y todo eso, como estereotipo de los 2000. Ahora querías ver algo más clásico. No, al contrario. Ajá. En los 2000 querías ver algo más real, te Ajá. traen al American Badass. Cuando por ahí del 2004, 2005 dices, ok, pues recordamos al Undertaker y no envejeció tan mal. Y resulta llega el timing perfecto en el que lo traen de vuelta Justamente y no desentona. Ajá, Al contrario, con esta rivalidad regresa el gigante, regresa también, además regresa con su forma final, que ya Ajá, es el que pantalón oscuro. El pantalón oscuro, la gabardina la y todo. playera. Ajá, regresa con los druidas en una entrada tan espectacular en el Madison Square Garden en WrestleMania 20 o sea, es bellísimo y es cuando inicia mi etapa favorita de Taker. El Deathman entre el año 2004 a 2010, diría yo, que es la mejor etapa, porque mezcla tanto momentos en los que es un tipo rudo, que toma partes del American Badass, pero a la vez es un tipo que sigue siendo despiadado. Y es justo también. Es justo, es como una especie de juez y jurado en lo que es la programación, porque el tipo, si veía que te estabas pasando de lanza, ahí iba a intervenir el Undertaker. Cosa que está retomando los Wyatt Six ahora. Ajá, y es algo, o sea, que le daba personalidad justamente al enterrador. Tuvimos esta parte en la que se enfrenta justamente a JBL después de todo este lío que tiene con Eddie Guerrero y todo eso. Luchísticamente envejece muy bien. Mejora muchísimo. Mejora. Nos da luchones como WrestleMania 25, que es 5 estrellas, que quién diría que ahí está en pleno 2009 Shawn Michaels y The Undertaker, que no eran cartuchos quemados, o sea, no son Chris Jericho actualmente, todo lo contrario, estaban pero todavía en un buen estado físico y eran unos veteranos, sí, pero de 45 años cada uno. ¿Y qué necesidad tenían de renovarse, de mejorar? Y cuando ya tenía la carrera, que literalmente ya los dos eran considerados de los mejores de todos los tiempos. Esta rivalidad que tiene contra Batista, justamente, en la que viene en un estado físico tremendo Taker, que es literalmente te cagas cuando lo ves, porque el tipo impone y hasta eso, a Batista en momentos como que lo parecía ver pequeño. Sí. O le parecía hasta inclusive darle miedo al propio ¿Quién enterrador. hace eso? Ajá. ¿Quién le hace eso a Batista? Ajá, Nadie. Nadie. Esta rivalidad que tiene contra CM Punk y Teddy Long. Yo te comentaba justamente ese segmento en la limusina donde le dice a Teddy, cuando aparece justamente entre todo el humo, con los druidas y todo eso, y nomás le dice a Teddy Long, Buckle up, Teddy. De repente nomás suena la campanada, se lo lleva y desaparece. Y el Teddy Long, sí. me llevan. Ajá. Y es un momento épico. O sea, muchos de ustedes lo van a recordar, aunque sea porque lo vieron en un video, porque realmente es cierto, es un momento muy, muy épico, muy recordado. Muy mítico. Ajá, nunca se puede olvidar justamente en cualquier momento en el que Undertaker hace su aparición sorpresa con las campanadas. Claro. Llega a atormentar o a Vicky Guerrero, o a Edge, o a CM Punk, a quien tú quieras, y ya justamente de 2010 para adelante, ya es literalmente... Ya nos entrega sus últimas buenas luchas, pero aparte, una aura sin igual. Sí. Lo veías en cualquier entrada de WrestleMania, esa entrada donde literalmente asciendes de lo más profundo, con todos los rayitos estos de luz, así al estilo concierto de Roger Waters, la entrada de WrestleMania 29 contra Punk y todo eso, o sea... Sí, y además ya tenías Undertaker que era part-timer. Entonces, cada que llegaba, cada que salía de Undertaker era un acontecimiento. Era especial. O sea, es algo muy similar a lo que pasó con WrestleMania 42. Ajá. Nada más que ahora ya no se quitó la capa finalmente. De ahí tenemos después de, creo, WrestleMania 30, podría considerar yo que... ¿Inicia el declive? Inicia el declive, últimas buenas luchas quizás en WrestleMania, porque aparte, esa parte, o sea, fuera de WrestleMania, tenemos con Bray Wyatt y con Shane McMahon, que a mí la de Shane McMahon me gusta, sí, pero pues tiene esta cuestión de estipulación. De ahí pasamos a Roman Reigns y ya empezamos una época muy oscura de The Undertaker, con muy malas luchas, viéndose muy mal, viéndose sobrepasado físicamente, que también ese es otro que hay que celebrar. Que afortunadamente Last Ride se llama su documental, sí, ¿no? que si no lo han visto, véanlo, fue la sensación cuando salió. Ajá. Ahí es donde te das cuenta. Es el mayor tributo al Undertaker, en mi opinión. O sea, ¿por qué sigue dando estos últimos años ya de manera tan patética cuando él lo único que quería era no dejar de luchar? Sí. Y lo dice en el documental de mí, si se pudiera, yo siguiera luchando. Y eso es
yo creo que por Demuestra el eso compromiso. es el número 1. Porque si él pudiera, si el cuerpo Si tuviera- humano le permitiera luchar hasta los 150 años, él lo haría sin duda. Definitivamente. Él sería nuestro Stan Lee, en cuestión, este personaje icónico que jamás desaparece, ¿no? Pero no, tuvo que quitarse las botas tardíamente, pudo haber sido antes, pudo haber sido después. Yo creo que el momento perfecto hubiera sido WrestleMania 31, quizás. O sea, si tomamos en cuenta que, bueno, pudo haber sido el 30. Yo lo pondría como que el momento adecuado para que el Undertaker se retirara, WrestleMania 28. En el fin de una Es que era. es muy temprano, es que ese es el problema. Sí, hubiera sido muy temprano, pero hubiera sido un final perfecto de película, porque literalmente lo último que quedaba de su pasado, que lo venía a atormentar, que era Triple H y Shawn Michaels, no pudieron vencerlo, pero ¿qué más queda para él? Y luego ves en ese estadio de Miami, el 20-0, se dan el abrazo y literalmente se van, y es como que... Sí, es que el error fue ponerles fin de una era, porque ya te construyes en tu cabecita que ya alguien de aquí se va a retirar. Ajá. Y debería ser el Undertaker por el 20-0, todo coincide. Pero un año después me das la de 100 Punk versus Sí, The Undertaker. era- a mí es de mis luchas favoritas. Definitivamente. Y pues, o sea, era obvio de que es como lo que pasa con Shawn Michaels en WrestleMania 26. Yo considero que se retiró un poquito pronto porque pudo haber dado, si le hubiera tocado, no sé, uno que otro luchador de la época. Que AJ Styles hubiera llegado en 2012. Sí, tal vez, o que se hubiera enfrentado a un Rollins o algo Sí. así, hubiera dado un buen luchón. No una lucha 5 estrellas, pero hubiera dado un super luchón. Pero justamente yo creo que es algo que debió tomar del propio Michaels. El problema es que al final a The Undertaker lo retira alguien con una autoridad como AJ Styles. ¿Quién iba a retirar a Shawn Michaels si no se retiraba con The Undertaker? Exactamente. Su hermano Triple H ya no podía. John Cena ya no podía. O sea, ya ninguno de ellos podía más que alguien nuevo. Y siempre cuando hay alguien nuevo a quien darle un derecho así, es un volado. Sí. Como pasó con Lesnar, es el caso contrario. Se lo dan a alguien que van a confiar. O sea, confían en Brock Lesnar que no va a pasar nada malo. Y al final, creo que hasta la fecha, en el lore oficial, hay un ganador misterioso, ¿no? En WrestleMania 30 no sabemos quién le ganó, pero perdió la racha en WrestleMania Sí. 30. O sea, no hay nombre, ¿no? Como pasa muchas veces, como le pasó a Jimmy Snuka. Pero bueno, definitivamente es uno de los luchadores eternos. Sí. Uno de los luchadores que marcaron toda la historia. Sí, no definitivamente. una parte, toda la historia. Y ¿qué más se puede decir más que la viva representación de la oscuridad, del terror, de El lo rey de las- sobrenatural, de la justicia, de la injusticia, de las motocicletas? Si no fuera, si no es por robarle el apodo del Rey de las Tinieblas a Ozzy Osbourne, pero literalmente le queda de maravilla al Undertaker. Sí, definitivamente. Rey de las Tinieblas, el Príncipe de la Oscuridad, el American Badass, Big Evil, el Enterrador, Deadman, lo que tú quieras, pero Undertaker, Mark Calloway, solo hay uno. Nos tiramos un triple. ¿Va a haber alguien como el Undertaker algún día? No, No, ¿verdad? no. Nada, no. El compromiso... No nos que- va a tocar, yo creo. No, definitivamente no. O sea, tendría que estar en 30 años, más de 30 años de carrera. No nos va a tocar. Sí, o sea, el tipo... Pudo haber sido Bray, pero... Desafortunadamente, pero el tipo, o sea, y aquí va como su último punto, el compromiso que tuvo Undertaker de mantener como que esta figura de terror por tantos años, esta figura misteriosa, sumamente oscura. Literal, 30 años. 30 años manteniendo el personaje, una que otra vez que lo veías fuera de él, pero o sea, siempre estuvo así. Y es que ni siquiera lo veías fuera, lo veías más normal. Sí. Pero no lo veías... O sea, de verdad que cuando se retira, cuando pasa el Last Ride, termina el Last Ride, es cuando ya el Undertaker ya es... Márcalo, güey. O sea, ya es la persona. Ajá. De ahí en ningún Para momento que- deja de ser The Undertaker. Ajá, para que literalmente sus más recientes apariciones que tiene en NXT o en WrestleMania, o sea, literalmente es una mezcla entre ambos, es una amalgama, porque no lo ves con, ya literalmente, como él lo dijo, nunca más volveremos a ver al Deadman como tal, nunca más me voy a volver a poner la gabardina, A los menos que guantes. sea un partido de LeBron o un partido en Qatar de Ronaldo. Exactamente. Y ahí sí me pongo... Ahorita que hablas de LeBron, aquí te doy una anécdota chistosa de que literalmente, como lo vi en un partido de los Caps, en un calentamiento de los Caps, a LeBron con su playera al Undertaker, cuando finaliza la temporada del campeonato, viaja a verlo y LeBron nunca, no llegó porque pensó que se quería colgar de su fama. ¿Pero eso cuándo fue? 2017. O sea, LeBron pudo haber tenido su gran foto contra el Undertaker y todo eso, pero no. ¿Pero él creyó que estaba yendo por su fama? LeBron creía que se quería colgar de su fama de él. Ah, pues ni muy fan entonces, ¿no? Ajá. No era tan fan. Ajá. Un payaso. Es un payaso. Bueno, con este datazo cerramos este video, cerramos este
este especial de Luchadores Oscuros. Realmente es un poco hablar de lo mismo. Sí. Es algo, son cosas que ya se han hablado que muchísimo. ya conocemos de sobra, pero pues Nosotros no lo hemos dicho, nosotros no hemos hablado de esto y en algún momento hay que hablar de las cosas, como ya hablamos, poco a poco vamos hablando de todo lo que va sucediendo, pues también había que tocar este tema, si no era hoy va a ser el próximo año, así que pues comenten ahora que la banda ya está comentando en el podcast, que ya lo está empezando a ver con más ganas, comenten sus luchadores favoritos. Podemos leer sus comentarios la próxima edición. Si los comentarios empiezan a salir un poco más, empieza a motivar a la gente, podemos dedicarnos 5 o 10 minutos a leer comentarios. Este podcast, mientras el apoyo continúe, va a ir evolucionando para bien. Ajá. Y pues si con eso viene la participación de ustedes, nosotros más que felices. Así es. Nosotros, la idea es que la comunidad crezca, se nutra, comente, se informe lo que ustedes quieran y pues que participen, ¿no? Ajá. Así que pues esto es nuestro listado. Quedaron muchos nombres fuera. ¿Quién se te ocurre? Dave the Clown. Sí, tal vez. Gangrel habías mencionado. Gangrel, obviamente, un ícono de los 90. Había un tipo que iba a ser como el Undertaker, pero blanco. Mordecai, creo que sí. Mordecai, que ese también podía contar, pero se va como a las 2 semanas. Sí. Kizarny es uno, no sé si lo recuerda, en 2009. Ah. Un loquito que aparecía en carnavales, Ajá. como en circos o en ferias. Podrías hablar del Demon King, pero así muy leve, pero pues bueno. Sí, exacto. Bueno, Hay Volver. pocos por ver, pero hay pocos como estos, sinceramente. así es. Y pues bueno, nos vamos porque ya van casi 1 hora y 20. Y pues nada, muchísimas gracias por ver, como siempre. El Mexican Gamer aquí acompañando y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Y felices fiestas de Halloween y Día de Muertos. Abrazo, abrazo. Nos vemos, chicos. Bye. Dead Man Walking. Bole, 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 bole.